A ver si efectivamente se abre este debate entre los legisladores, un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que supone, bueno, analizar un poquito la normativa vigente. Acá podemos debatir por qué debería cambiarse. Nos está acompañando el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, gracias por estar aquí. Bueno, impulsor, ¿no? Por lo menos de este proyecto. Primero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Parte de una bancada que lo impulsó. Bien. En realidad no es una actitud personal. Es más, en este periodo quien tomó la iniciativa fue en aquel momento el diputado Cayani, que luego pasó al Senado. Es verdad. Pero quiero recordar que este es un proyecto que presentó el Frente Amplio y el que está a estudio de una comisión especial. Sí. Se votó en el Senado en el periodo pasado, en el año 2017. Luego pasó a diputados, que tuvo un tratamiento muy extenso, y ahí nos hacemos responsables, porque era la bancada del Frente Amplio quien tenía la mayoría. Sí, pero o sea, no hubiera sido mucho más fácil que saliera en ese momento, ¿no? Sí, hubiera sido mucho más fácil si hubieran pasado dos cosas. A ver. Primero, si todos los partidos hubieran repetido la actitud que tuvieron en el Senado salió por unanimidad este proyecto. En diputados, en los partidos que lo habían votado, en aquel momento de la oposición, en el Senado resolvieron, por distintas razones, no votarlo. Y en el Frente Amplio, que teníamos 50 votos... Darío Pérez. Bueno, pero yo quiero aclarar algo. Darío Pérez en aquel momento hizo varias modificaciones al proyecto que venía del Senado, algunas de ellas muy razonables. Y se la aceptaron. Eso, claro, llevó mucho tiempo tratamiento. El problema es que cuando se llevó a sala, sabiendo que la oposición en aquel momento no votaba y nosotros precisábamos los votos, Darío Pérez se retiró de sala. Y frustramos el proyecto. Terminó la legislatura sin que se aprobara. En esta legislatura tratamos de no repetir un error que en aquel momento habíamos cometido, y era que el proyecto se iba a tratar muy sobre la fecha de las elecciones. Cuando uno cambia reglas de juego en las elecciones, sí, no hay es conveniente, dificultades. sí, exacto. Y nos hacemos cargo de eso. Así que esta vez decidimos no cambiar, no hacerlo ese error, con otra oportunidad, en otro timing. Apenas empezó este gobierno y esta legislatura, se presentó nuevamente el proyecto del Frente Amplio. Bien. Se creó la comisión especial que comenzó a trabajar, yo quiero recordar, hace prácticamente 3 años. Nosotros no tenemos los votos para sacar el proyecto, eso está claro. La mano, como se dice, sí, está en lo que hoy es el oficialismo. Y la realidad, y esto se constata en las versiones taquigráficas, estoy haciendo un relato objetivo, es que se nos fue estirando permanentemente el trabajo de la comisión con la propuesta de una alternativa al proyecto del Frente Amplio que nunca se presentó. Esta es la realidad. Nosotros teníamos claro que nuestro proyecto, tal como estaba, no iba a salir. Estábamos dispuestos, y estamos dispuestos a modificarlo, porque inclusive hay cosas que sabemos que hay que perfeccionar, pero la realidad es que hasta ahora no ha sucedido nada, no por problemas nuestros, sino porque no hubo iniciativas de la parte que hoy tiene el poder de sacar o no sacar un proyecto. Sí, tengo entendido que los diputados del oficialismo, un colorado y nacionalista, ¿no?, que están en esta comisión, ya hay fechas, pero se han demorado también porque han tenido que estudiar estos otros temas que han estado latentes estos días, ¿no? La comisión de financiamiento. Reconozcamos que en el Parlamento hay muchísimos temas, sí, y los diputados del oficialismo, también de la oposición hoy, que integran la comisión, tienen otras responsabilidades. Doy un ejemplo, las rendiciones de cuenta. Pero esa no es una explicación para que durante 3 años no se pueda avanzar. Bien. Igual quiero darles una noticia que es de anoche. De anoche, a ver. Resulta de que los medios de comunicación en estos últimos días han tomado este tema, aquí estoy yo también hablando de esto, y se ha empezado a generar un clima que va en el sentido de que cómo puede ser que el sistema político no avance en su propio control. Bueno, anoche me llamó Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, presidente hoy de la comisión, para anunciarme que se habían reunido los diputados de la coalición. El 7 del mes que viene van a reunir la subcomisión. Bueno, eso era lo que iba a decir, y el 14 a pleno. 14. Eso nos informaron también porque obviamente desde producción intentamos contactarlos, pero no esperemos que sea así, porque ya hemos tenido varias fechas anunciadas que no se pudieron dar. Pero creo que el contexto hoy social amerita que el sistema político dé una señal, por lo menos aprobando este proyecto, y quiero adelantar algo, que no se va a poder aplicar. Ay, no, ¿por qué? Hay una explicación que es la siguiente. Una ley, para que se pueda aplicar, primero debe tener alguien que la controle, ¿verdad? Un organismo que la controle, que pueda aplicar las sanciones correspondientes, etc.
En el proyecto del Frente Amplio, que está estudio, nosotros preveíamos que actuara la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, porque cada uno tiene una expertise en ámbitos diferentes respecto al control que se debe ejercer. Se nos hizo ver, y creo que está bien, que convenía concentrar todo en la Corte Electoral. Y estamos dispuestos a ese camino. ¿Cuál es el problema? Que la Corte Electoral no tiene la potestad... no tiene los recursos. Ah, ¿eso de más recursos? Claro, la Corte Electoral vino a la comisión hace ya un tiempo largo y nos señaló que ellos hoy por hoy no tienen recursos humanos, profesionales, para poder llevar en serio el control. La fiscalización. Porque yo quiero recordar algo, en el 2009 nosotros votamos una ley que ya implica un control sobre los partidos políticos. Los partidos políticos tenemos que rendir cuentas a cabo de una elección de los gastos y de los recursos que hemos obtenido. La Corte debe controlarlos. ¿Saben por qué no lo puede hacer? ¿Saben qué? La Corte nos dijo que tiene 2 contadores. Entonces es imposible encarar esta tarea. ¿Cuál fue el compromiso que asumimos todos? Darle a la Corte Electoral en este periodo los recursos materiales y humanos para que pudiera encarar esta tarea. ¿Qué ha pasado? Se acaba de votar la última rendición de cuenta del gobierno, no hay un peso extra, y ahora en octubre vence el periodo donde se pueden contratar funcionarios públicos, porque un año antes de las elecciones no se pueden contratar funcionarios públicos. Entonces, salvo que haya, y puede surgir alguna herramienta que yo hoy no visualizo, aunque aprobáramos, igual deberíamos aprobar este proyecto, sí, entiendo, no tendría vigencia para estas elecciones. Bien, pero eso no significa que no pueda... Ya en sí es como irrisorio, ¿no? Pero en el fondo es el primer paso. Un primer paso que es más que necesario dar. Por eso y estamos que además va a dispuestos comprometer a la próxima administración, sí o sí, debiera comprometer a esta, a la actual. Pero también, si no lo hará en la próxima, a que aparezcan esos fondos para los recursos para la Corte. Si no, realmente la ciudadanía entera terminaría por confirmar la tomadura de pelo. Sí, yo creo que lo que confirmaría en un contexto cada vez más complejo, tanto a nivel nacional como a nivel regional, donde hay fenómenos de lavado de activos, exacto, hay fenómenos, que no hay compromiso real de luchar contra eso. El sistema político tiene que dar una señal absolutamente clara que estamos dispuestos a transparentar un tema tan delicado como es el tema de los recursos financieros. Bien. Vamos a las claves de este proyecto, ¿le parece? Sí, cómo no. A ver, cuéntenos. Tiene muchos, pero yo me voy a concentrar en los más importantes. Primero, contempla cómo se pueden financiar los partidos. Y ahí tenemos un problema de discusión con la coalición de gobierno. El Frente plantea que los aportes sean individuales, no de una empresa. Y quiero explicar por qué. Nosotros consideramos que cualquier ciudadano, un empresario también, obviamente es un ciudadano, puede aportar al partido que quiera desde el punto de vista de personal como ciudadano, como una persona que participa. La empresa no tiene por qué participar en esto, como tal, como persona jurídica. Entonces nosotros tenemos... ¿Por qué no? Porque las empresas cuando aportan, y lo hacen en todos los partidos, hasta el día de hoy, generan una situación de compromiso o no, pero es que una situación, una relación compleja cuando después un gobierno toma determinadas decisiones. Pero no sería un lindísimo eufemismo, porque en realidad lo hace el titular, pero sigue siendo el interés de la empresa. Podría ser un eufemismo, pero desde el punto de vista, yo diría, no solo legal, yo diría casi simbólico, moral, una cosa es el aporte del ciudadano, que tiene el derecho a hacerlo, otra cosa es el aporte de una empresa. Bien. Y aclaro que todos hemos recibido aportes de empresas. No, acá, me parece que hoy es el primer día en que no va a haber lo que hicieron ustedes y lo que hicieron los otros. Creo que acá están en falta todo el sistema político y en buena hora se están, tomando cartas en el asunto. ¿Me permite poner a debatir este primer punto, lo de las empresas? Sí, claro. ¿Le asiste o consideran que es buen punto descartar el aporte por parte de empresas? O sea, que se tenga que hacer a través de personas físicas. En lo personal creo que no. ¿Que no qué? Que no es un aporte, creo que es exactamente lo mismo, que no cambiar nada. Ah, bien. Creo también que la legislatura actual tiene la enorme oportunidad de ponerse a tiro, de dejar de mirar en el espejo retrovisor y ponerse a tono con lo que hoy cualquier experto señala en materia de lavado de activos, que no puede ser que en este país se esté trabajando en esa materia, pero que el sistema político venga tan retrasado al punto de, como se suele decir en los pasillos del Palacio Legislativo de Diputados, cuando querés que algo no camine o que permanezca allí, crees una comisión o una subcomisión. Y así seguimos y seguramente esto no salga
Si todavía tenemos un legislador que no ha presentado la declaración jurada como corresponde. Exacto. Entonces, es difícil. Igual, ¿por qué lo pongo a debatir ese punto? Porque usted ya arrancó, diputado, señalando que es uno de los puntos en desacuerdo que tiene con el oficialismo. Por eso quería saber. ¿Para vos cambia o no cambia que puedan sí, participar? Yo creo que es lógico lo que plantea el diputado. Aquí el que elige presidente no es un grupo empresarial, son los ciudadanos, el voto es individual. Me parece que aunque se sepa que representa un grupo empresarial. Sí, que se sepa. Y además me parece que esto sí va de la mano con los controles, ¿no? Bueno, porque si no hay controles, ni esa medida ni ninguna otra tiene sentido. Coincido con Pepe sobre la instancia general. Me parece, discúlpeme, legislador, una vergüenza que en 3 años no se haya logrado un acuerdo al respecto. Usted hablaba del rol de los medios que han puesto esto sobre la mesa. Creo que no era necesario que los medios presionen para que ustedes logren acuerdo en esto, porque otra vez nos va a pasar lo mismo. Estamos cerca de las elecciones y entonces no se va a poder aplicar y entonces no hay recursos. Y la señal que el sistema político, capaz que no creo que sea intencional, ni creo que ustedes lo interpreten de esta forma, están en sus cosas, en sus urgencias partidarias. Creo que la señal del sistema político todo es mala, ¿no? Da la sensación de que cada vez que se tienen que controlar a ustedes mismos, el zapato aprieta y los acuerdos se dilatan. Pero esto es una opinión personal. ¿Cambia que haya empresas o personales? Sí, cambia porque hay empresas que no son unipersonales, son sociedades anónimas. ¿Tá? Yo me acuerdo que a mí mi viejo me contaba siempre que la fábrica de tabacos, históricamente, que era propiedad de los Mailos, no sé si sigue siendo o no, daba plata a todos los partidos políticos, del Partido Comunista hasta el Partido Colorado, ¿no? En todas las elecciones. De acuerdo al monto de votos, pero lo hacían. Y lo han hecho las del puerto, las unas y las otras, ¿no? Las que están los dos. ¿Tá? Aportaron plata y algunos de ellos no son ciudadanos, los dueños no son ciudadanos uruguayos. ¿Tá? Y aparte, el otro tema es que muchas veces se aporta una empresa y después un tipo sale con un cargo en el gobierno siguiente. ¿Tá? Que o casualidad es el dueño de esa empresa, pero no figura él como que aportó. Pero después tiene un cargo en un ente autónomo, en la Comisión Técnica de Amnistía de Salto, no sé, en cualquier lado puede decir. O sea que usa su empresa para comprarse un cargo en el futuro gobierno. O sea que yo creo que está bueno que sea transparente, que sea la persona. ¿Sí? Bien. Fernanda. Yo entiendo lo que ustedes señalan y entiendo quizá la cuestión filosófica que usted menciona que está por detrás. Yo creo que igual si se intenta evitar, por ejemplo, que una empresa pretenda ejercer algún tipo de interés particular, por ejemplo, sobre un partido político, sobre un futuro gobierno, creo que la persona igual perteneciente a esa empresa, tú lo habías, creo que habías esbozado algo de ese estilo, creo que igualmente tendría la misma herramienta. Creo que es una cuestión más conceptual. Generaría la misma digamos, suspicacia. No, me parece que es una cuestión más conceptual claro. que en los hechos creo que puede llegar. En realidad lo que se intenta evitar desde lo conceptual me parece que en los hechos se podría sortear de la misma manera que si fuera una empresa quien lo va a aportar. Diputado. Es probable. Esa es una buena discusión la que tenemos. No es un tema central para nosotros, para modificarlo, pero quiero hacer una aclaración. Coincido que es una vergüenza para el sistema político y eso no lo aprobamos. Coincido. Ahora, cada uno es su responsabilidad. Nosotros no tenemos los votos para aprobar este proyecto. Y yo remito a las versiones taquigráficas quienes hemos tenido iniciativa en cada comisión para primero recibir a todas las delegaciones que había que recibir e impulsar que una vez por todas se definiera esto. Cada uno su responsabilidad. Hubo un proyecto anterior que naufragó en el Senado, ¿fue? No, el proyecto anterior que tenemos estudiando ahora, que se aprobó en el Senado en el 2017, e insisto que en el 2009 nosotros aprobamos un proyecto del Frente Amplio que fue el primer paso en más de 100 años para empezar a controlar los partidos políticos. Sí. ¿Y en esa instancia tampoco tenían las mayorías? En el 2007 teníamos la mayoría y como expliqué, Darío Pérez, el integrante de que en ese momento del Frente Amplio se retiró de sala cuando había que votar y nos dejó sin mayoría. Cada uno, por eso digo, cada uno tiene la responsabilidad en esta historia. Ahora, quien reflota en este periodo ese proyecto es el Frente Amplio. Y nosotros hemos trabajado durante estos 3 años para intentar empujar de que se defina. No hay votos para votarlo, cada uno asume su responsabilidad ante la sociedad. Ahora, que no se nos ponga todo en la misma bolsa porque no tenemos la misma capacidad de decisión. Bien, vamos a volver al presente y de aquí para adelante, ¿no? ¿Qué es lo central? Usted dijo, esto no es una diferencia, sí, es conversable,
el punto concreto de personas o empresas, pero ¿cuál es la clave más importante de este proyecto? ¿Qué es crucial? Hay varias, pero en este punto yo creo que lo más importante es el monto que se le admite. Ahí va. ¿Se va a topear? Sí. Bien. Hoy hay una propuesta de 300.000 unidades indesadas. Y hay otro límite, que es muy importante porque la realidad también muestra hacia dónde tenemos que ir. Los candidatos que se pueden financiar su propia campaña también tienen un límite. Que hoy no. Que hoy no. Bueno, Entonces, hoy Sartori puede venir... se financió increíblemente su propia Sí, campaña. sí, pero el candidato recibe plata. Tomá, querido, y dice, lo aporto yo a la campaña. Exacto. Entonces nosotros estamos estableciendo que se puede modificar un límite. Por ejemplo, el candidato a presidencia puede aportar personalmente hasta 400.000 unidades indesadas. Y de ahí hacia abajo, los senadores 300.000, los diputados hasta 200.000 y allí hacia abajo. Estas candidatas, estas cifras, lo importante es evitar, y no quiero personalizar en nadie, pero los fenómenos existen, y no solo en el Uruguay. Es que venga alguien con muchísimo dinero y compre una presidencia, para ser claro. Y en esto estoy de acuerdo todos los partidos. Acá no tenemos diferencias. Porque este es el espíritu un poco de la norma, empezar a establecer límites. ¿Hay de acuerdo en topear? Sí, sí. ¿Tanto candidato como...? Sí. Ah, mira. Sí. ¿Y establecer la trazabilidad del dinero ese? Eso es lo otro importante. Y ya está en la ley del 2009, pero ahora acá se reafirma. Cualquier aporte debe ir por una operación bancaria. No se acepta la entrega anónima de dinero, con una modificación que incorporó Darío Pérez. En algunas circunstancias, y él lo ponía un ejemplo, bueno, si hacemos así lo decía, si hacemos un cordero para recaudar dinero, eso no tiene que pasar por un banco. Eso se admite, se va a poner un límite muy bajo. Bien. Pero cualquier dinero que reciba un partido tiene que estar registrado en una operación bancaria. Para poder hacer la trazabilidad de que sea. Evidentemente hoy la gran amenaza es el narcotráfico. Y el lavado de dinero. Claro, y el lavado de dinero que lo acompaña. Exactamente. Ya dejó de ser, pero sin embargo usted recalca también este otro punto, ¿no? El cómo evitar que alguien se compre una presidencia. ¿Qué es realmente más importante? ¿Qué piensan? Es todo importante. Claro. Es todas las dos cosas. Lo que está claro es que el tema lavado de activos hoy, que además con el avance de la tecnología y de los tiempos modernos, hasta de la propia inteligencia artificial. Hablaba el otro día con Ricardo Sabela, un experto en estos temas de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo, y decía, bueno, hasta la inteligencia artificial hoy está pesando de manera tal de que se puedan encontrar intersticios donde se puede lavar activos que antes no existían. Sin dar ejemplos, porque creo que tampoco es la función justamente dar ejemplo de cómo lavar dinero, ¿no? Sí. Pero me parece que sí que es fundamental cualquiera de las dos. Sí, y yo le agrego, yo creo que todo este debate en realidad con lo que tiene que ver también es con la calidad de la democracia. Me parece clave ponernos límites para justamente fortalecer el combate al narcotráfico, al lavado de dinero y a todos los delitos vinculados a ese tipo, pero también tiene que ver con la calidad de la democracia en el sentido de hoy en día la comunicación, el algoritmo, los recursos que se pueden destinar a una campaña política pueden llegar también a destinar de cierta manera o a ir rumbeando la elección de una ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de la calidad de nuestra democracia y quiénes son aquellos elegibles y aquellos electores, bueno, también tiene que ver los recursos con los que cuentan las personas en este país para poder llevar adelante una campaña política. ¿O qué queremos? ¿Una democracia que esté sustentada en el que tiene más puede hacer la mejor campaña y en base a eso quizá también conseguir más votos o tener más alcance de su discurso? Es lo que ha pasado históricamente. Bueno, pero ¿es lo que queremos que pase? Yo no. En ese sentido, ¿cómo queda el tema de la publicidad? ¿Se modifica en algo a la que pueden acceder los partidos? ¿Cómo, perdón? Que algunos sí. Algunos sí que... Que algunos sí quieren que eso pase. Creo que quienes tienen los recursos... los que tienen la plata. Los que tienen los recursos necesarios para poder ¿no? conducirlo, ¿por qué no? Sí. Te digo como en calidad democrática, me parece que los ciudadanos no deberíamos estar de acuerdo con eso. Le preguntaba al legislador sobre el tema de la publicidad, justamente en base a lo que decía Fernanda, ¿cómo queda? Ese es un aspecto importantísimo. A ver, hoy las campañas electorales están basadas fundamentalmente en los medios de comunicación. ¿Se va a cuantificar? Aquellos grandes actos que había en los barrios, en todos lados, desaparecieron. El doctor Giachetti decía hace pocos días en una columna que el 90%
y lo puedo reafirmar, de lo que se gasta por parte de un partido político en una campaña va fundamentalmente a publicidad. Sí. Y ahí hay una dificultad que tiene que ver con la calidad democrática. ¿Quiénes tienen la posibilidad de acceder más o menos a un medio de comunicación? Y sobre todo evitar una situación que se dio en el pasado, que se verificó, y es que hay diferentes tarifas de acuerdo al partido que sea. Que es una forma también indirecta de financiar un partido. Claro. Bueno, acá estamos buscando mecanismos, no es sencillo. Nosotros habíamos imaginado uno que era muy complejo, que era que la Corte Electoral comprara las pautas publicitarias y entregara como cuotas y las distribuyera. a distintos partidos. Es muy complejo, lo admito. Por eso digo que estamos dispuestos a perfeccionar nuestra propia propuesta. Lo que hemos establecido, que veremos si eso se aprueba, es que haya una tarifa transparente, que se conozca la tarifa, que la Corte pueda controlar. Los medios fijan una tarifa determinada y la Corte controla que efectivamente esa es la que se ejerce. Ahora, como empresas privadas tienen que estar de acuerdo en una tarifa única. Bueno, sería lo ideal. Y nosotros no nos queremos meter en el mercado. Claro, claro. Pero lo que queremos evitar es que yo voy a contratar y a mí me cobran 1.000 pesos y va mi amigo de otro partido y le cobran 500. Una tarifa única por medio, no Eso entre los deteriora medios. la calidad democrática. Entonces lo que queremos es una tarifa que sea transparente, que sea en ese sentido conocida. No, porque puede ser transparente, pero que flagrantemente veamos que son tarifas diferentes. Bien, pero a ver, si fuera así... ponderamos, Pero entonces? pongamos Bueno, este pero ejemplo. Pongamos este ejemplo. El canal A pone una tarifa X. Sí. Pero es X para todos. Claro. Tal vez sea más cara o más barata que el canal B. Ahí pero no está. importa, es para todos. Sí, sí. Pero ¿Se son entiende cosas el distintas. concepto? Una cosa es la transparencia y otra cosa es la tarifa única. Bueno, pero me imagino que cualquiera que se precie no va a mostrar eso públicamente. A ver, Alfredo. Yo voy mucho más allá. Me parece ver. que más allá de las tarifas lo que hay que hacer es limitar el tiempo de las campañas electorales. También. ¿Tá? En los países más democráticos los tiempos electorales se acortan muchísimo más, no como acá que son extensivamente extensos, y pones límite a lo que se puede gastar. Entonces perdónenme, pero los medios de difusión son ondas del pueblo, que las tienen permisarios. Por lo tanto, si se usa el espacio como bien público, yo creo que lo que hay que hacer es establecer una ley de que para las campañas electorales se le da espacio a todos los partidos de acuerdo. El porcentaje de ponerse de acuerdo en representatividad, no es lo mismo el partido de Vega que el partido del Frente Amplio o el Partido Nacional, lo que sea. Me parece me parece que tendría que darse espacio gratuito para todos los medios en un término acotado y no negociar con el tema publicitario. Me parece que reafirmaría un espíritu democrático muy diferente a lo que tenemos ahora. No puede ser de que vos, por tener plata, puedas hacer más publicidad. Yo creo que hay que acotar los tiempos, acotar la cantidad de dinero que se usa y, sobre todo, el tema mayor. Acá nadie va a comprar una presidencia. El que intentó la vez pasada marchó como arpa vieja. ¿Tá? Todos sabemos quién estamos hablando, mi amigo Juan. ¿Tá? Intentó, metió más guita que... ¿tá? No, es decir, pero no solo las presidencias son los representativos. No, pero sí, en el lo que vos sistema quieras. político. Pero no, por supuesto, pero digo, la presidencia no sé, en Uruguay por suerte la presidencia no es tan fácil de comprar. Pero creo que lo que sí está el tema del narcotráfico y del lavado de dinero, ¿tá? Que creo que ahí somos unos angelitos. ¿Tá? Pensamos que no, acá no pasa nada la laraira. No sabemos si no pasa nada. Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que pasa mucho más lo que sabemos. Y políticamente, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Las hay. ¿Cómo es el dicho? No tengo evidencia de... No creo en las brujas. No creo en brujas, el de la bruja no, el de la... No tengo dudas, no tengo certeza, Eso. pero tampoco tengo dudas. Está, ahí va. Está muy nuevo. Sí, como no, diputado. Por lo que señala Alfredo, en el proyecto está previsto todo lo que se planteó recién. ¿Lo escribí yo? La limitación de las campañas publicitarias tiene que tener un sentido, tiene que estar limitadas en el tiempo y hay una propuesta. No cuánto se puede gastar, pero sí hay una parte de publicidad gratis, que eso sí la que distribuye la Corte. Hay experiencias en el mundo, no estamos inventando absolutamente Sí, nada. en otros países la En Brasil publicidad existe, en Argentina existe, en Chile existe. Hay una dificultad, eso estaba previsto en la Ley de Medios de Comunicación y en aquel momento la Suprema Corte lo declaró inconstitucional, esos artículos, pero tenía que ver más bien como la forma como se distribuía. Hay que discutir la contratación con estas, reglas de juego de que todos sabemos qué contratamos, límite en el tiempo y otro elemento más que fue discutible. El gobierno, que cual sea, tiene limitada su posibilidad de comunicación oficial.
Claro, pues si no, la campaña electoral la hace el gobierno. Se puede utilizar. Pero Sí, bueno, ¿cuántas veces Se hemos supo visto utilizar. campañas Sí, hubo- disfrazadas de información Totalmente. pública? Bueno, de... justamente. Obviamente no Está se bien. limita la posibilidad, porque puede haber circunstancias Que que sea ameriten. necesario. Que ameriten. Sí, sí, sí. Claro. No Pero- estamos hablando ante una crisis que necesite cadena nacional Exactamente. diaria. Obviamente que eso no se También eso considera. actuamos, porque esta ley tiene una condición que me parece que es interesante, o veremos si sale, que es adelantarnos a los problemas. Aquello de más vale prevenir que curar, porque es cierto que el narcotráfico está, y cada vez está más fuerte en nuestro país, que el lavado de activos existe. No nos podemos sorprender el día de mañana si no tomamos medidas antes. Y correr atrás de este problema, lo hemos visto en el mundo, una vez que se instala es muy difícil de sacar. Miren, un solo comentario. El inspector Guarteche, una persona que yo respeté y respeto muchísimo, hace muchos años estaba al frente de la Junta Brigada Nacional de Antinarcótico. Drogas, Tuvo una reunión en el Parlamento con diputados. Yo integré esa comisión. Y nos alertó de muchas de las cosas que están pasando ahora. Y nos dijo algo, que él tenía certeza que el sistema político no estaba contaminado. Pero cuidado, nos dijo, puede pasar en cualquier momento. Y una vez que se instala, es muy difícil sacarlo. Entonces, también en ese sentido, lo que se habla de la sociedad, tenemos que dar la señal de que estamos dispuestos a adelantarnos al problema, no esperar que el problema suceda. Ahora, tengo dos preguntas sobre dos aspectos distintos. Sobre este último, no lo del narcotráfico, sino sobre acotar la publicidad que puede hacer una administración de turno sobre sus propios logros, ¿no? Bueno, no advierte que ahí puede haber cierta complicación porque la estrategia comunicacional de cada gobierno es personalísima, ¿no? Es más, algunos gobiernos en la autocrítica, algunas administraciones en su autocrítica hablan de no hemos sabido comunicar mejor nuestros logros. Lo hizo el Frente Amplio, lo está haciendo en la autocrítica el actual gobierno. Entonces, bueno, ¿cómo se va a regular esa parte? Bueno, sí, es todo un tema. Nosotros fuimos criticados por eso. En la última campaña electoral hubo críticas, en el momento de la oposición, a algunos mensajes que el gobierno lanzaba con respecto, por ejemplo, a lo que estaba pasando con Antel, lo que estaba pasando con UTE. Es así. Ahora, Entonces, ¿saben qué? Yo creo que algunas críticas eran reales, no que hubiera una intencionalidad de interferir en la campaña electoral, pero se podía interpretar como tal. Entonces es preferible sacar el tema arriba de la mesa. El gobierno puede comunicar durante 4 años y pico todos sus logros. No es bueno que se haga sobre la campaña electoral porque se puede, insisto, malinterpretar. Por eso nos limitamos a aquellos mensajes que son razonables, que tienen que ver con una circunstancia crítica, que pueden tener que ver con una campaña de vacunación. Ese tipo de cosas no están en tela de juicio. Ahora, mostrar qué es lo que hicimos en el gobierno, y tuvimos 4 años y pico para hacerlo. Y aparte en la campaña electoral cada uno lo puede expresar, inclusive con spots partidarios, pero no necesariamente el gobierno. Por eso lo queremos Ahora, lo que limitar. se limita en realidad es el uso de esos minutos que se tienen desde el punto de vista de la ley de medios, digamos, que pueden Exactamente, disponer. exactamente. No se va a limitar lo que puede decir un ministro, lo que puede decir no, quienes están obviamente, inhibidos o sea, Las que pueden inhibiciones hacer. corren, pero corren desde otro lado, por otro lado. El, no el por corte esta de ley, cinta va a proyecto de seguir ley. existiendo, Sí, sí, vamos sí, a seguir sí. asistiendo a todo este Es tipo de correcto, cosas. es así. Estamos hablando Es así. de esos minutos. Exactamente. Sí, ¿se acuerdan de una campaña, cadena nacional, que creo que había sido Tabaré Vázquez, que eran horas contando los logros y las cosas? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. También Sí, pero venimos fue el primer año. de una de los Bueno, es la que descuentos me quedó, impositivos. es la que me quedó en la Un mente embole, porque, como 4 porque horas, se ¿no? empezó, claro. Pero más allá de que te divierta o no te divierta, es absolutamente legítimo que un gobierno quiera contar solo. Bueno, resuelvan entre todos cómo lo van a hacer, muchachos, ¿no? Claro, por ejemplo, esta que se hizo recientemente de los descuentos impositivos y demás, en campaña electoral no se podría hacer, porque claramente es a favor del gobierno. No se podría hacer, efectivamente. O sea que se puede poner una limitante que sea el tiempo, el momento, ¿no? Limitar desde esa perspectiva. Lo que no se puede utilizar son, como dice la ley de medios, aquellos minutos que son gratuitos, que el gobierno puede utilizar, porque entre otras cosas es correcto que los medios lo que utilizan, usufrutan, es un recurso de la sociedad, que son la frecuencia, y por eso se prevé los mensajes de interés público. Eso no se puede utilizar para hacer campaña. Perfecto. Bien. Está claro también, diputado, que la ley de medios ha quedado ya vieja en el sentido de que usted limita de repente la publicidad en los canales tradicionales de comunicación, como puede ser este canal,
pero en redes no hay forma de limitarlo. Y yo puedo hacer todo tipo de campaña utilizando el logo de Presidencia de la República o del Parlamento, de lo que además con sea. lo de la inteligencia artificial, ¿no? Ni que hablar. Y puedo llegar de la misma manera o capaz que hasta potenciar mucho más, ¿no? Yo fui el informante por la mayoría de la ley de medios. Y cuando hice el informe de la ley de medios, el presidente Mujica, en la inauguración de la Plaza Casaballe, en ese mismo momento decía que esta ley ya nacía vieja. Y yo dije lo mismo. No que nacía vieja. Yo lo que dije es, hemos legislado hasta donde hoy podemos legislar. Claro. Pero si vienen cambios con... Claro, una ley de estas características se tiene que modificar necesariamente porque, bueno, ustedes lo saben, lo que se modifica a nivel de comunicaciones y de tecnología de la comunicación es extraordinariamente rápido. Sí. Correcto. Es un desafío enorme. Hay aspectos de la ley de medios que nosotros estamos dispuestos ahora a modificar. Hay un problema. El oficialismo presentó una ley de medios en el 2020 y no pudieron sacarla hasta el día de hoy por problemas de ellos, no nuestros. Evidentemente, eso es el tema de la tecnología y las redes sociales y el mundo cibernético, es un desafío gigante. Pero alcanza con mirar cruzando la orilla y ver cómo surge Milei, de dónde surge en esto de la comunicación, de las redes sociales. Creo que estamos 10.000 pasos atrás y que hasta que el problema, el veces tiene eso, que hasta que el problema no es medio, no es inmediato, no es una urgencia, solemos pensar que esto no nos pasa el narcotráfico, no nos pasa el lavado, no nos pasa que se nos puede instalar un personaje de esas características y bueno, y mientras no nos pasa, esas cosas se van construyendo en silencio. Bien. Diputado, nos queda, ¿cuánto producción queda? Quedan 6 minutos. Tenía una pregunta para hacer sobre uno de los aspectos que entiendo son bien importantes, que apuntan a la transparencia y a la calidad democrática. Bien, se decía, ya sea que los aportes pueden provenir solo de una persona física y no de una empresa, o no cambia, pero la transparencia no va a evitar que haya de todas maneras, en algunos casos puntuales, cuando por ejemplo un gobierno toma una decisión que beneficia a una empresa determinada, el hecho de que todos sepamos que esa empresa había colaborado con la campaña no va a evitar la polémica de si esto es devolución, favor por favor, si esto... ¿Eso cómo se puede limar de alguna manera? Porque que me lo cuenten no quiere decir que entonces si me lo cuentan no hay pecado. No, es un pecado flagrante. Entonces... A ver, lo primero, yo no necesariamente que una empresa aporte a un determinado partido, ese partido gane el gobierno, tome una decisión que beneficia a esa empresa. Y eso tiene que dar muchas casualidades. Y eso significa un cambio a favor. Sinceramente no lo creo. No, puede ser casualidad, puede ser, pero puede darse. Y se ha dado, algunas veces Y lo mejor es evitar la suspicacia. Entonces, siempre es evitar la suspicacia. Primera cosa, una ley no garantiza el 100% de certeza. Ninguna ley. Sí. Siempre hay algún huequito, algún nicho. Pero hay que dar la señal. ¿Sí? Sin la ley, a ver, lo peor es la no ley. Sí, claro. Hoy esta ley genera algunas barreras que seguramente algunas van a ser evitadas. ¿Cuáles? A ver. No, a ver, nosotros decimos, ponemos límites. Sí, algunas van a ser sólidas, otras van a ser y más... bueno, Y no te doy plata, pero te presto el avión, por ejemplo. Tendremos que perfeccionar y ser vigilantes. Ahora, pero hay que empezar por algún lado. Lo peor es no tener ley. Y no tener ley es la ley de la selva. Claro. Vale todo. Sí, cómo no. Una cortita. Yo lo que espero es que se pongan a tiro y la aprueben. Ahora, lo que me llama la atención, no hay decías que no se puede aplicar. ¿No hay posibilidades de que el Ministerio de Economía y Finanzas haga un aporte específico por fuera de rendición de cuentas a la Corte Electoral para darle los rubros para que se pueda poner en funcionamiento ya en este proceso electoral? Si hay voluntad política, es probable que se encuentren caminos. Por ejemplo, puede haber refuerzo de rubros, que lo hace el Ministerio de Economía. En el norte, por ejemplo. Que lo puede hacer. El tema de la contratación de funcionarios... ¿Esa fue con segunda, lo de la Comisión Técnica Mixta? A ver, hay un problema de tiempo. Sí, fue con segunda. Hay un problema de tiempo. Supongamos que avanzamos rápidamente en esto. Estamos en septiembre. El 27 de octubre, si yo no me equivoco, es la fecha límite para contratar funcionarios para el Estado. ¿Y asesores externos? Bueno, hay un mecanismo que puede ser pases en comisión, pues... Si hay voluntad política, se puede hacer. Se puede hacer. Yo interpreto la realidad y no trato de juzgar intenciones.
Hasta ahora hemos pasado 3 años. No, pero yo juzgo intenciones, sí. Bueno, Vos no, pero yo sí. Lo que digo es, hemos pasado casi 3 años sin avanzar. Bueno, capaz que se avanza rápidamente y se encuentran caminos. La última sesión que tuvimos de la comisión, yo todo lo que estoy diciendo está en versión taquigráfica. Se dijo explícitamente que tal vez lo más aconsejable sería votar esta ley y dejarla para aplicarla en el 2029. Eso se dijo. Sí, es lo que está diciendo Juan. Exacto. Martín Rodríguez. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez y Él lo manifestaba por un tema de tiempos. Sí. Yo creo que sería una mala señal también. Igual avanzaríamos, tendríamos una ley, pero si no se aplica, y yo les estoy diciendo que una ley de estas características debería rápidamente, y en actitud muy vigilante, ir modificándose, si se va a aplicar dentro de 5 años, seguramente esté vieja. Sí, o se evitaría la suspicacia para esta próxima campaña electoral. Exactamente. Claro. Bien, a ver, antes de despedirlo, diputado, ¿es una ley que prevé ante incumplimientos sanciones concretas Sí, o no? sí. ¿De qué naturaleza? Hay todo un capítulo de sanciones económicas importantes. El tema que, ahí volvemos a lo mismo, tiene que estar el organismo que tenga la capacidad de controlar y sancionar. Claro, tener Porque la ley vigente, capacidad para sancionar. la ley vigente también prevé sanciones, pero si no hay un control, las sanciones no existen. Exacto. Pero sí, hay sanciones y son importantes. Son importantes. Tanto por incumplimiento de financiamiento privado, el tema de lo que pueden aportar los candidatos. Hay una cantidad de elementos que debería controlar la Corte y aplicar la sanción correspondiente. Lo mejor es no pagar los votos. Totalmente. Los votos, que es la plata, el grueso de plata que reciben los partidos, es los votos, después que le paga el Estado por cada voto recibido. Bueno, si haces algo mal, yo te saco de esa plata, querido. Vas a ver como ahí afilan todos el cuchillo. No la van a votar. Nada. Va a haber de acuerdo. Alguien va a salir de sala. Bueno, vamos a ver cómo avanza este proyecto, diputado. Es una lástima que no hayamos podido tener comunicación hoy con... Pero pueden venir, los podemos invitar No, otro día. claro que sí, pero además van a sesionar ahora, primero una comisión especial, después a pleno, en el próximo mes, en la comisión. 7 y 14. Así que bueno, tendremos novedades al respecto. Reflexión final, diputado, ¿le parece? No, yo lo que digo, vuelvo a insistir en lo que se dijo permanentemente. Este es un compromiso de todo el sistema político, no de un partido político. Hoy nos está mirando la sociedad en un tema que es de altísima peligrosidad para el país. Claro. Que todavía yo creo que no lo tenemos presente, afortunadamente. Estoy convencido de eso, que el sistema político no está contaminado ni del tema del narcotráfico ni del lavado de activos. Pero la luz amarilla está prendida. Entonces no podemos quedarnos como omisos ante un peligro que no es para el sistema político. Esto es lo que tiene que entender el ciudadano y la ciudadana. Si el sistema político se contamina en narcotráfico, la que pierde es la sociedad. Muy bien. Muchos mensajes que podrán tener distintas perspectivas, ¿no? Si van a decir que no se hizo nada antes o que no se hace nada ahora, pero creo que todos coinciden con la necesidad de que esto salga. Muchas gracias, diputado, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Antes de ir a la tanda, les recuerdo que